Elohim, muy bien. Elohim, vale, vamos a quedarnos con Elohim. Todos son correctos, ¿vale? Elohim aparece en Génesis, en el momento de la creación, la manera en la que se le llama a Dios es Elohim, ¿vale? ¿Cuál es lo curioso? Vale, ¿cuál es lo curioso de esto? Elohim es un nombre plural. Es un nombre plural. Y ya en el primer libro de la Biblia, la manera en la que se menciona a Dios, sobre todo en la creación, es con un nombre plural. ¿Qué significa esto? ¿Hay algo detrás de este nombre? Pues vamos a buscar Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Libro fácil de encontrar. Génesis 1, 26. Que dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí hay cosas muy curiosas, porque lo que dice Dios está en singular. En cambio, la acción de crear está en plural. ¿Qué está pasando aquí? Aquí Moisés, cuando escribió Génesis, se equivocó en los tiempos verbales, no sabía la gramática. No. Todo esto está perfecto. Lo que pasa es que Dios dice una cosa, pero en el momento de la creación intervienen varios seres. Hay personas y pensamientos que consideran que los ángeles formaron parte de esta creación, o sea, como creadores. Pero la Biblia y también los escritos de Elena White demuestran que los ángeles fueron criaturas y que no formaron parte de la creación como forma de creadores. Entonces, aquí vamos a ver la primera pincelada de que Dios no es solo un ser, sino que puede estar y está formado por varios seres. Y vamos a seguir un poquito más adelante, seguimos en el mismo libro. Hoy vamos a buscar muchos versículos, ¿vale? Así que os lo digo para que lo tengáis en mente. Vamos con Génesis 2.24, ¿vale? Génesis 2.24 es un versículo que conocemos y que a simple vista podéis pensar, ¿y este versículo qué tiene que ver con la Trinidad? ¿Vale? Lo leemos y dice así, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A simple vista no tiene nada que ver con el tema, pero hay un pequeño detalle muy curioso y es que la palabra que se utiliza en hebreo para una sola aparece en otro versículo que nos va a dar una pista muy importante. Y vamos a saltar directamente a Deuteronomio 6.4, ¿vale? Os he dicho que hoy vamos a buscar muchos versículos. Deuteronomio 6.4. Y dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra en hebreo que se utiliza en el uno es la misma palabra que se utilizaba en una con lo de serán una sola carne. En el primer versículo de Génesis 2.24 que tenemos ahí, está hablando de dos personas completamente diferentes que deciden unirse y forman un ser. Para Dios es un ser. Cuando hay un matrimonio, cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, para Dios son uno. Y la misma palabra en hebreo utilizada es la que se utiliza para decir que Jehová uno es. Pero dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se podía haber utilizado otra palabra del hebreo que significaba una singularidad y es único, pero no. El autor utilizó ejad, que es como es en hebreo, que significa una unidad, pero la unión de varias partes. Y aquí ya estamos entrando un poquito en materia. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Nadie se ha dormido? Vale, perfecto. Luego te pregunto a ti también, ¿Vale? Vamos a seguir. ¿Conocéis el término el ángel de Jehová? ¿Lo hemos escuchado? ¿Sí? ¿Quién es el ángel de Jehová? Nos podemos preguntar. El ángel de Jehová aparece en la Biblia 68 veces. Cuando un término se repite tantas veces es porque es un término importante, porque hay algo detrás. Acaba de entrar mi prometida por la puerta, se acaba de iluminar la iglesia ahora mismo, se está muriendo de vergüenza. Cuando aparece el término el ángel de Jehová 68 veces es que hay algo importante. ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues vamos a verlo. Vamos a abrir nuestras Biblias, bueno, ya están abiertas. Éxodo 3, versículos 2 y 4. Éxodo 3, versículos del 2 al 4. Es el momento en el que Moisés y la zarza ardiente, lo conocemos todos,
Los niños que hayáis visto El Príncipe de Egipto lo conoceréis también. Vamos a leerlo, ¿vale? Desde el 2, dice, allí se apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No sé cómo aparecerán en vuestras versiones, pero en la mía aparece, en el versículo 4 habla de Jehová y en el versículo 6 habla de Dios. ¿Aparece así en las vuestras? Vale. Si vamos al original, en el versículo 4 habla de Yahvé, que es una palabra singular, y en cambio en el versículo 6, cuando habla del Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, habla otra vez de Elohim, que hemos visto en la creación, de un nombre plural. Entonces, dentro de la zarza ardiente, este ángel de Jehová no era un ángel, era Dios, pero Dios no estaba solo, porque Dios no es solo una persona. Y aquí el autor, con estos detallitos, nos lo hace saber. Podría haber puesto en todos los versículos Jehová o Yahvé, pero no. Va intercambiando y habla de Yahvé, habla de Elohim, y aquí vamos viendo otras pinceladas de que Dios no está solo, de que Dios no es solo uno, sino que está formado por varios. Y vamos a seguir un poco, vamos más adelante, vamos a Zacarías 3. Zacarías 3, versículo 2. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Zacarías 3, versículo 2. Os pongo un poquito en contexto. Aquí se está haciendo un juicio, ¿vale? En el cual Satanás, obviamente, está culpando y Jehová está defendiendo. Y dice así el versículo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. A ver qué os llama la atención de este versículo, ¿vale? Lo voy a volver a leer. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. Me llamó la atención porque Jehová se hace mención a sí mismo, pero como en tercera persona. Es como que está diciendo, como si yo le digo a Emil, que Andrés te reprenda mañana. Y hablo de mí en tercera persona, cuando en verdad estoy hablando directamente. No es que Jesús hable de sí en tercera persona, es que está haciendo mención a otro ser. Está haciendo mención a Dios Padre. Utiliza el mismo nombre, está utilizando el mismo nombre, pero aquí está hablando de la pluralidad de Dios. ¿De acuerdo? Vemos lo mismo en Zacarías 10:12. Dice, y yo os fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. ¿Vale? Es el mismo ejemplo. Y seguimos un poquito más adelante. Hemos visto cosas de Dios, hemos visto cosas de Jesús. Vamos a ver ahora qué pasa con el Espíritu Santo, ¿vale? Porque conocemos que la Trinidad está formada por tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos en Zacarías, y en Zacarías 4, versículo 6, ¿vale? Dice lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sé si en vuestras Biblias, en la mía aparece, espíritu aparece en mayúscula. ¿Aparece? Quizá en algunas sí, quizá en algunas no. Sí. Si aparece en mayúsculas, que es buena esa versión. Si aparece, cuando una palabra aparece en mayúscula, ¿por qué es en la gramática? Porque es un nombre propio. Y aquí está haciendo mención al Espíritu Santo. O sea, Dios está haciendo mención directamente al Espíritu Santo. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento, solo algunos versículos que estamos viendo, hay muchísimos más, pero si no, nos quedamos aquí hasta las 5 de la tarde. Si investigamos, si profundizamos, podemos encontrar que aunque no haya una mención exacta a la doctrina de la Trinidad, si investigamos podemos encontrar. Y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, ¿vale? Vamos a hacer un cambio
Y vamos a un versículo que todos conocemos, es el versículo en el cual se basa, todas nuestras creencias, el versículo en el que cuando en los camporés nos hacen alguna pregunta de algún versículo, todos conocemos, ¿vale? 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y sobre esto se fundamenta todo. Ahora, ¿este versículo qué nos quiere decir? ¿Este versículo es una característica más de Dios o es la esencia de Dios? Es la característica principal de Dios. Pero si Dios es amor, el amor solo se puede ver o se puede manifestar cuando hay una relación entre diferentes personas. Porque, por ejemplo, si yo fuese la única persona que existe sobre la faz de la Tierra, se me podría dar muchas características, pues, superviviente, valiente o cobarde, tal, pero amor. Si yo estoy yo solo, ¿cómo voy yo a ser amor? ¿A quién voy a amar yo si no tengo a nadie a quien amar? Entonces, antes de la creación tendría que haber otros seres a los cuales este amor se pudiese dar para que en la Biblia dijesen este versículo, Dios es amor. Y a mí me surgió una pregunta, y es que ¿Dios es amor porque nos ama o Dios es amor y por eso nos ama? Es muy diferente. Dios es amor y por eso nos ama. Dios es amor y por eso quiso que existásemos. Dios es amor y por eso quiso crear un mundo, crear un universo para que vivamos con Él eternamente. Pero Dios, el amor que Dios tiene por nosotros no es la consecuencia. Nosotros somos la consecuencia de ese amor. Y voy a leer una cita que desgraciadamente no es mía porque es sumamente buena, ¿vale? Os lo aconsejo a todos. Ty Gibson, Un Dios Triuno, un libro buenísimo, ¿vale? Muy, muy bueno. Dice así: si solo hay dos personas que no tienen que compartir con nadie más, pueden fácilmente volverse posesivos y egoístas. Se necesita una tercera persona para poder ejercer un amor desinteresado. Esto a mí me pareció muy curioso, jamás lo había pensado, y me pareció increíble porque decía que si hay solo dos personas, yo puedo amar a esa persona me puede amar a mí y se puede volver, como dice ahí, algo posesivo. En cambio, cuando hay tres personas, cuando hay tres seres, aprendes a amar de una forma desinteresada a ese otro ser. Y por eso en la Trinidad son tres, no son dos, son tres. Y desde el primer momento son tres. Esta cita me hizo recordar el versículo de Eclesiastés 4:12, ¿os acordáis? De la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Pues desde el principio fue así. La Trinidad no se rompe fácilmente. Siempre fueron ellos tres. Siempre entre ellos hubo un amor puro. Cada uno, cada ser que formaba la Trinidad, con su misión, con su objetivo. Pero esos tres seres fueron los que amaron tanto que por eso estamos aquí hoy. En la unidad familiar se considera una unidad familiar, si no me equivoco, padre, madre y un hijo. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, no les dice, quedaos así y disfrutad. Dice, no, crecer y multiplicaos, ser más, aprender a amar a otra persona. Mi madre me decía que cuando me tuvo a mí, que soy el mayor, me dijo que el amor que le nació era un amor que no había sentido nunca. Ni siquiera un amor por el que sentía por mi padre o el que sentía por mis hermanos o por sus padres. Entonces aquí vosotros, padres, madres, me podéis ayudar. Cuando tenéis un hijo, cuando se tiene un hijo, el amor que te nace es algo muy diferente. Yo no lo sé porque no soy padre y espero no serlo en un tiempo. ¿Vale? Entonces, vemos aquí cositas muy interesantes. Y vamos a seguir Mateo 28, 19. Tranquilos, solamente quedan 30 versículos. No, es broma. Mateo 28, 19. Versículos que conocemos. ¿Qué hay detrás de este versículo? Lo leemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Es curioso porque aquí la expresión en el nombre, en el original, se encuentra en singular. Y esto significa que hace la misma mención a Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si los tres formasen parte de lo mismo. Sería blasfemo si solo hubiese un Dios, nada más, y que tanto Jesús como el Espíritu Santo fuesen creaciones. Sería blasfemo que este versículo, en el cual se bautizase en el nombre de un Dios supremo y de dos creaciones. Pero no es así. Aquí sitúa el versículo a la misma altura, al mismo nivel, a los tres seres, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Juan 20:28, en el momento en el que Jesús resucita, dice, es la única vez que a Jesús se le llama Señor mío y Dios mío. No aparece más en los evangelios. Y es curioso cómo reacciona Jesús. Jesús no se sorprende de que le llamasen Dios mío. Jesús actúa con normalidad porque sabe su naturaleza, sabe quién es. Y en esta naturaleza de Cristo, sin meternos a fondo, porque aquí nos podría dar a otro tema, vamos a buscar Filipenses 2, del 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7. Os había advertido que íbamos a buscar muchas cosas. Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué he puesto este versículo? Porque en la forma en la que está escrita en el original, forma de Dios, en la primera parte, lo que significa en griego significa la identidad o la esencia de alguien. Es decir, que Jesús, su identidad es Dios. Aunque se haya hecho hombre para salvarnos, sigue siendo Dios. En cambio, después, un poquito más adelante, se utiliza también forma de siervo o condición, depende de la Biblia, de la Biblia, sí, pero no se utiliza la misma expresión en original, sino que se utiliza otra que significa algo más exterior, algo que no implica la identidad, que no implica la esencia. Entonces estamos viendo que Jesús es Dios. O sea, aunque se haya hecho hombre, aunque haya decidido venir a salvarnos, sigue siendo Dios. ¿De acuerdo? Seguimos un poquito más. Vale. ¡Pam! Colosenses, ¿vale? Colosenses 1, versículo 15 y 16. Algunas personas que consideran que la Trinidad no puede ser o que Jesús es una creación más de Dios, tenemos que tener argumentos para poder refutar y poder ver lo que dice la Biblia. No con orgullo, no pensando que tenemos toda la verdad absoluta sin conocerla, sino simplemente compartiendo lo que dice la Biblia. Y este versículo creo que también es claro. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este versículo puede dar a confusión, porque primogénito, si lo leemos así de pasada, primogénito es el primero, el primer hijo, ¿no? Ahora, primogénito, en la manera en la que está escrita, no se refiere a un primero, sino que se refiere a un título. En el Antiguo Testamento consideraban al primogénito, se le daba el doble de herencia y ocupaba un cargo de responsabilidad con respecto a la familia. Y encontramos en la Biblia personajes que no fueron los primeros, pero que para Dios fueron considerados el primogénito. ¿Os acordáis de alguno? El rey David. El rey David es el más pequeño de todos y en Salmos para Dios es el primogénito. ¿Por qué? Porque por su relación con Dios va a ocupar un cargo, un título especial con el resto de su familia y con el resto del pueblo de Israel. ¿Vale? Y vamos a seguir un poquito más adelante. Dejamos el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a los primeros años de la Iglesia Adventista. ¿Vale? Primeros años de la Iglesia Adventista. Bueno, no lo vamos a leer eso todavía. Cuando fue el gran chasco, ¿os acordáis? 1844, un momento terrible para aquellas personas que vendieron todo. Las personas siguieron estudiando la Biblia, siguieron estudiando la doctrina
Y los pioneros, los que serían los pioneros adventistas de ese momento, no creían en la Trinidad. Es cierto, no creían en la Trinidad. ¿Pero por qué? Porque la Trinidad que deambulaba en ese momento no era la Trinidad que hoy conocemos. Era una Trinidad que venía del modalismo griego, que consistía en lo siguiente: había un Dios supremo y luego había dos seres que eran creaciones. Es decir, los griegos consideraban eso. Y esa idea, esa teoría se había cristianizado y era la idea de Trinidad que se tenía en ese momento. Entonces se entendía que había un solo Dios, que era Dios Padre, y luego estaba Dios Hijo y el Espíritu Santo. Eso los pioneros adventistas no lo entendían, porque ellos estudiaban la Biblia y veían que no era acorde a lo que decían las Sagradas Escrituras. No será hasta 1900 donde se establecen las bases de la doctrina de la Trinidad. Y en gran parte fue por los escritos de Ellen White. Y vamos a leer 3 citas, ¿vale? 3 citas. La primera, ¿vale? Boletín de la Conferencia General: al igual que en nuestro bautismo nos comprometimos con Él y recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos 3 grandes poderes del cielo se comprometieron a actuar en nuestro favor, no solo para suscitar nuestra fe, sino para perfeccionarla. O sea, vemos que toda la Trinidad, vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan con nosotros y trabajan para que nosotros podamos perfeccionar nuestra fe y podamos tener más fe. Seguimos. Nuestra santificación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con quienes se unan a Él para estar en comunión con Él, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Ellen White vuelve a recalcar los 3 seres de la divinidad. No menciona uno, no menciona 2, sino menciona los 3 que trabajan en favor nuestro, ¿vale? Y una más, para ir terminando: hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y estos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida plena en Cristo. Vemos otra vez que se hace mención a los 3. Los 3 se involucran en todo, en nuestra fe, en nuestro crecimiento personal. Los 3. ¿Por qué he querido elegir este tema hoy? Quizá es un culto diferente, es un culto más teórico, es un culto más denso, podría considerarse. Lo he escogido porque vivimos tiempos extraños, ¿no os parecen? O sea, cada vez hay cosas más raras. Ya el COVID ya parece que terminó, 2020, yo lo siento como súper lejano, pero como que se ha quedado un mundo muy raro. Y yo creo que cada vez este mundo, y lo dicen las Escrituras, va a ir a peor. Ahora, si nosotros como creyentes no tenemos claro lo que dice la Biblia, ¿cómo vamos a poder afrontar? ¿Cómo vamos a poder afrontar todos los achaques del enemigo? El otro día me estuve viendo un documental sobre el terraplanismo, ¿vale? Los que creen que la Tierra es plana. No me voy a meter a debatir, no soy terraplanista, ¿vale? Pero dije, voy a ver qué argumentan para defender que la Tierra es plana. Pues oye, si no estás muy metido en el tema, te dan ahí unos argumentos súper elaborados que dices, pues podría ser plana, que no lo es. Pero con la Biblia sucede exactamente lo mismo. Si nosotros en nuestras casas no hacemos un estudio, si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios y vivimos de las rentas, de lo que nos dan, de lo que nos echan, cuando venga alguien con unas ideas más controversiales que no estén fundadas en la Biblia y que estén bien argumentadas, nos pueden hacer titubear. Nos pueden hacer titubear. Y cuando estas ideas surgen dentro de nuestra propia iglesia, yo creo que Satanás es muy feliz. Porque si una de las doctrinas se desmonta, se cae, ¿qué no nos puede llegar a pensar? Bueno, si esta doctrina es errónea, todas las siguientes también pueden ser erróneas. Y si están basadas en la Biblia, quizá la Biblia puede estar equivocada. O sea, Satanás sabe muy bien por dónde atacar, y Satanás, mientras hay estas peleas entre los hermanos y todas estas dudas, Satanás está feliz comiendo palomitas y viendo cómo nosotros nos enzarzamos en temas y en unas ideas que no están basadas en la Biblia.
¿Quiénes somos los adventistas, Iglesia de Vives? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos un pueblo, somos una iglesia que solo vive de las predicaciones de los sábados? ¿O somos una iglesia que busca constantemente el crecimiento personal, que busca a Dios entre semana, que busca a Dios cuando nadie le ve? ¿Quiénes somos nosotros? ¡Pum! ¿Estamos preparados para todo lo que nos va a venir? ¿Para lo que ya hay fuera? Porque los jóvenes, los pioneros, los juveniles también, afrontan cada día luchas muy grandes. Luchas muy grandes porque esta sociedad nos empuja a no creer en Dios. Es la verdad. Esta sociedad nos empuja a no creer en Dios. Y si crees en Dios, quizá te dan de lado. Si crees en Dios, eres menos inteligente que los demás. ¿Estamos seguros de lo que creemos? ¿Tenemos de verdad fe en lo que queremos? Me gustaría que os quedaseis con esta frase: Dios es amor y por eso nos ha creado. Dios es amor desde el principio y sobre esto se basará todo. Todo. Nuestras iglesias necesitan amor, necesitan cariño. Y en el momento en el momento en el que en nuestras iglesias se nos olvida esto, Satanás nos marca un gol. Permitirme la referencia futbolística. Dios es amor desde el principio. Así que me gustaría que aprendiésemos, que profundizásemos cada uno en nuestras casas y que recordásemos que la esencia de Dios, que es amor, nosotros la podamos vivir no solo entre estas cuatro paredes, sino que la podamos llevar a las demás personas. Bueno, así que nada, este era mi mensaje para hoy. Querida familia, feliz sábado, que disfrutemos del resto del día y que el Señor os bendiga. Un mundo mejor.